voy a decir que tengo un nivel de aprobación del 53%, de aprobación del 53%. Eso implica que el 47% de los estudiantes perdieron. ¿Listo? Y en esa pérdida, pues la verdad, sigo sin entender por qué. ¿Listo? Porque los trabajos fueron entregados desde el 26 de abril, lo cual implica un tiempo de 2 meses y medio, el 26, el 14 de mayo, el 30 de mayo, en junio. La prueba bimestral fue entregada en junio, se la volvió a compartir la semana pasada y aún así hubo estudiantes que no presentaron. ¿Listo? Entonces, les voy a dar el datico. De 11.1, 28 estudiantes aprobaron, 12 perdieron. De 11.2, 26 aprobaron, 11 perdieron. Y de 11.3, 24 estudiantes pasaron, 14 estudiantes perdieron. ¿Listo? Y eso me da un total del 53% aprobados y un 47% de los estudiantes con bajas notas. ¿Me recuerdan si ayer les envié las notas a ustedes o se las envío hoy? Ayer, profe. ¿Ayer se las envié? Bueno, Ayer, entonces, profe. aún así hubo estudiantes que se tomaron el trabajo, muy amables, muy lindos, muy tifinos los niños. Escribieron, profe, no hay un trabajo para nivelar. No, el trabajo lo hubo durante casi 2 meses, chicos. Entonces, para mí es triste estar viendo ese tipo de notas tan bajas, ¿sí? Otro estudiante me escribió, profe, pero ¿me puede dejar presentar la prueba bimestral? Pero si es que la prueba bimestral lleva un mes ahí en la plataforma, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprender a ser responsables. Una cosa fue el paro y otra cosa fue la parte académica, que ustedes debieron haberse puesto las pilas en esta parte académica. ¿Listo, chicos? Y hubo notas Listo, bajas. profe. Hubo notas de 1-3. Estudiantes que por ningún lado se manifestaron. Ni siquiera prueba bimestral, ni siquiera la autoevaluación, que era un formulario. ¿Listo? Ya les digo cuántos estamos asistiendo. Estamos 49 estudiantes en la clase y me han respondido 36 estudiantes. O sea que tenemos, por así decirlo, 36, 13 estudiantes que no han llenado la asistencia. Voy a intentar compartirles aquí rápidamente. La clase de hoy va a ser un poquito rápida. Para que por favor me sigan. Voy a compartirles acá. Y acá compartir. No, Ana. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a tener la guía 9, la guía 10, la 11, la 12 y la guía 13. La guía 13 es la interdisciplinaria, que es de matemáticas. ¿Listo? San Excel ya tengo montado todas las fórmulas en San Excel para que me den. Si ustedes ven, hoy estamos a 22 de julio. Entonces aquí va a aparecer el 22 para todo el mundo. ¿Sí? Cuando yo revise el formulario, pues le borro aquí la falla a los que la tengan. ¿Listo? Miento. Aquí estoy en noveno. No es para 11. No veo la pantalla allá. 11. Entonces tenemos clase hoy. ¿Hoy es qué? 23. 3. La siguiente clase va a ser el 30. Entonces, acá van a tener ustedes todos la inasistencia el día 23. Pero entonces, ¿qué? El día 23. Y cuando revise el formulario, pues les quito la ausencia. ¿Para qué hago eso? Porque acá, si ustedes ven, dice total de fallas acumuladas. Yo cuento aquí las fallas acumuladas y eso es un puntaje adicional. Entonces, si ustedes ven aquí LS, todo el mundo tiene 10 puntos. ¿Por qué? Porque aquí en las fallas aparece 0. ¿Listo?
Entonces todo el mundo tiene 10 puntos. Si usted falla una vez, tiene 9 puntos. Si falla 2 veces, tiene 8. Al final del periodo, el que no asistió a ninguna clase, mínimo, tiene 3 puntos. ¿Listo? Que es un punto adicional a los 100 que ustedes tienen para las notas. Entonces, hay estudiantes que son juiciosos. Hubo el caso de un estudiante que sacó 102 puntos, la nota máxima es 100, entonces me tocó colocarle el 100. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Hasta ahí estamos, lo de las notas. ¿Cuántas guías van a hacer? La 9, la 10, la 11, la 12, la 13. 5 guías. Una prueba bimestral y una autoevaluación. Espero que en la autoevaluación sí la vayan a presentar este periodo. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor profe. Entonces, vamos a arrancar por acá. Para este periodo, la temática va a ser movimiento armónico simple. ¿Listo? Movimiento armónico simple. Y para poder hablar de movimiento armónico simple, tenemos que hablar primero de algo que se llama movimiento periódico. Eso va a ser clase magistral, entonces tengan cuidado porque voy a andar muy rápido. Si voy muy rápido me avisan para poder pues, trabajar un poquito más lento. Entonces, ¿qué es un movimiento periódico? Pues es un movimiento que se repite a intervalos de tiempo iguales. Es decir, el objeto vuelve a la posición de la cual inició cuando se arrancó el estudio. ¿Listo? Entonces, ¿qué movimientos en la naturaleza ustedes ven que son periódicos? Luna. El movimiento de la Luna, ¿cuál movimiento? Pues el movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Ese movimiento se va a repetir cada 28 días, ¿cierto? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Ese movimiento se va a repetir cada cuánto? 24 horas. No, Un año. un 365. año. 365 días y 6 horas. ¿Listo? El movimiento de un horario, el movimiento de un minutero, el movimiento de un segundero, son movimientos periódicos. Estos son ejemplos de movimientos periódicos. Cuando yo pongo a funcionar una pulidora, tengo movimiento periódico. Las pulidoras siempre tienen las mismas revoluciones. ¿Listo? Algunos estudiantes me decían, profe, el movimiento de una llanta. No, porque el movimiento de una llanta depende básicamente de la velocidad del carro. ¿Listo? Entonces ya no es un movimiento periódico. Entonces, en el movimiento periódico vamos a identificar varios elementos. Entonces, elementos del movimiento periódico. Ojo que todavía no hemos comenzado con el tema principal, que es el movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces, elementos. Primer elemento del movimiento periódico se llama periodo. El periodo se simboliza por la letra T. ¿Listo? Y el periodo lo que me indica es el tiempo que se tarda el objeto de estudio en realizar un ciclo completo. ¿Listo? ¿Sí lo escucharon? Sí, señor profe. Periodo. Tiempo que tarda el objeto de estudio en completar un ciclo, una revolución completa. ¿Listo? Entonces, a veces los movimientos son muy rápidos. Entonces, pues yo necesito calcular. El periodo lo calculo como T, va a ser igual al tiempo sobre el número de ciclos. ¿Listo? Un poquito más sencillito nos va a quedar que el periodo va a ser igual a tiempo. ¿Se acuerdan que yo les decía que el tiempo no era la T mayúscula? Porque la T mayúscula significa periodo. Sobre el número de ciclos. ¿Listo? Entonces, de esta ecuación, que la voy a llamar la ecuación número 1, puedo obtener otras dos ecuaciones. Entonces, yo puedo calcular el tiempo, si yo conozco el número de ciclos y el periodo. Entonces, está dividiendo, pasa a multiplicar. Es decir, que el número de ciclos
va a ser igual al tiempo sobre el periodo. Esta es nuestra ecuación número 2. Y puedo calcular también el tiempo. El tiempo va a ser igual al periodo multiplicado por el número de ciclos. ¿Listo? Uy, llevamos 51. Voy a volver a compartir el link de asistencia para aquellos estudiantes que acaban de llegar. ¿Listo? Entonces, continuamos. Esta es la ecuación número 3. Aquí puedo calcular el periodo cuando conozco el tiempo y el número de ciclos. Aquí puedo calcular el número de ciclos cuando conozco el tiempo y el periodo. Y puedo calcular el tiempo cuando conozco el periodo y el número de ciclos. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor, profe. Segundo elemento se llama frecuencia. La frecuencia se simboliza por la F minúscula. En algunos libros se maneja como si fuera una letra N, pero pues eso tiene que ver más con el gusto del docente que está explicando. ¿Listo? Entonces la frecuencia me dice cuántos eventos, cuántos ciclos completos suceden en la unidad de tiempo. Entonces, Naren, ¿cuál es la unidad de tiempo en el sistema internacional? El segundo. El segundo. Entonces, ¿cuántos movimientos completos o ciclos completos realiza el objeto afectado por un movimiento armónico, movimiento periódico, en un segundo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a calcular la frecuencia? La frecuencia va a ser igual al número de ciclos dividido entre el tiempo. ¿Listo? Y eso me desencadena que la frecuencia es igual al número de ciclos sobre T. Y esa es mi ecuación número 4. Y yo puedo calcular la frecuencia cuando conozco el número de ciclos y conozco el tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno. ¿Puedo calcular el tiempo? Sí, despejo. Está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. O sea que el tiempo va a ser igual al número de ciclos dividido la frecuencia. Entonces puedo calcular el tiempo cuando conozco el número de ciclos y conozco la frecuencia. Esta es la ecuación número 5. ¿Puedo calcular el número de ciclos? Sí. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces el número de ciclos va a ser igual al tiempo multiplicado por la frecuencia. Ecuación número 6. ¿Listo? ¿Vamos? Vale, profe. Bueno, aquí viene el siguiente elemento. Y es que ustedes pueden observar, aquí en estas dos ecuaciones, que el periodo es tiempo sobre el número de ciclos, pero la frecuencia es el número de ciclos sobre el tiempo. O sea, es la misma cosa, pero al revés. ¿Cierto? Si el periodo aumenta, la frecuencia va a disminuir. Si la frecuencia aumenta, el periodo va a disminuir. Eso significa que son inversamente proporcionales. Y matemáticamente, ¿alguien se acuerda de la ecuación del movimiento de dos cantidades inversamente proporcionales? ¿Ninguno? ¿Vanessa se acuerdan? ¿Sergio se acuerdan? Bueno, entonces no se acuerdan. Que sean inversamente proporcionales significa que si una se encuentra en el numerador, la otra se va a encontrar en el denominador. Y eso me va a dar la ecuación número 7, que me permite calcular el periodo cuando yo conozco la frecuencia. Y de acá puedo despejar, está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. La ecuación número 8. Eso me va a permitir calcular la frecuencia cuando conozco el periodo. Se me corrió la hojita. ¿Listo? Ahora, cuestión importante, chicos.
Resulta y pasa que hay un físico alemán, hubo un físico alemán muy importante y descubrió las ondas hertzianas, las ondas de radio. Ese fue Friedrich Hertz. ¿Listo? Y en honor a él, las frecuencias se van a medir en hertz. Entonces, la unidad de medida de la frecuencia va a ser los hertz. ¿Listo? Y un hertz va a equivaler a 1 sobre segundo. Y eso es igual a segundo a la menos 1. ¿Listo? Cuando algo está en el denominador, se sube al numerador, pero con exponente negativo. Entonces, la unidad de medida de una frecuencia son los hertz. ¿Listo? Entonces, en la vida cotidiana, ¿ustedes dónde ven este término, esta expresión de los hertz? ¿Alguien ha visto esa expresión en alguna parte? No, profe. ¿No? ¿Ustedes han escuchado radio? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y cuál es el dial de, por ejemplo, oxígeno? ¿Cuál es el ¿Cuál es dial de el oxígeno? profe? El dial de oxígeno, 100.4. 100.4 ¿qué? H2. H2, FM. no. HZ, Hertz, esa cosa. HZ, 105.2 Hz. O sea que me están diciendo que ese dial lo que me está representando es una frecuencia de ondas de radio. ¿Sí? Cuando ustedes compran un equipo de sonido o un televisor, en la parte de atrás aparece 110 voltios, pero abajito aparece un letrero que dice 60 Hz. ¿Se han dado cuenta? Sí, señor profe. Ah, bueno, entonces ese 60 Hz está diciendo que la electricidad está cambiando de polo, de positivo a negativo y de negativo a positivo. ¿Cuántas veces? 60 veces en un segundo. ¿Listo? O sea que la frecuencia sí la estamos utilizando muy seguido. Significa que esos son movimientos periódicos. ¿Listo? Entonces vamos en el elemento número 2. Vamos para el elemento número 3. Para el elemento número 3, ay, 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 me quedé sin monedas. ¿Pueden creerlo? Y no tengo un compás aquí a la mano. Ah, por ahí vi un compás. Ya vamos a utilizar una imagen gráfica. ¿Vamos a la circunferencia? Sí, señor profe. Bueno, entonces imagínense que esta circunferencia tiene un radio. De radio R. ¿Listo? Imagínense que yo coloco un láser de esta manera. ¿Listo? Y lo coloco en este puntico. Puntico que se va a mover sobre la circunferencia. Y ese puntico va a estar proyectado aquí en una pantalla. ¿Listo? Digamos que aquí colocamos una pantalla. Vamos. ¿Hasta allá vamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí en la pantalla, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver un puntico. Si esto comienza a girar de esta manera, a medida que va subiendo el láser, el puntico que está allá va subiendo, ¿cierto? Da la vuelta por este lado y va bajando. Llega al punto más bajo y comienza a subir. Sube y baja, sube y baja. ¿Este va a ser un movimiento periódico? Sí, porque el punto se está moviendo siempre o dando el mismo número de vueltas en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos aquí va a ser la posición 0, aquí va a ser la posición máxima,
y aquí va a ser la posición mínima. O sea que aquí vamos a tener el radio positivo y aquí vamos a tener el radio negativo. ¿Listo? Entonces, ahí vamos ubicándonos. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, yo veo un puntico que sube y baja, pero aquí tengo un movimiento periódico, es decir que el movimiento de este puntico que sube y baja es un movimiento periódico. Ahora, la pregunta del millón es, cuando yo doy una vuelta completa, ¿qué ángulo estoy barriendo? ¿O qué ángulo se abre ahí? $360. 360 grados, ¿cierto? Pero nosotros vimos el año pasado que en matemáticas que 360 grados en el sistema circular van a ser igual a 2 pi radianes. ¿Listo? Es decir, cuando yo doy una vuelta completa, estoy dando una vuelta de 360 grados que equivalen a 2 pi radianes. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces nos vamos para el siguiente elemento. El siguiente elemento dice que hay una relación entre ese ángulo y el movimiento periódico. Y a eso lo vamos a llamar frecuencia angular. Esa frecuencia angular se simboliza por la letra griega omega. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual la frecuencia angular? Pues la frecuencia angular nos indica el ángulo barrido por la unidad de tiempo. Es decir, que omega va a ser igual al ángulo sobre el tiempo. ¿Listo? Y esa es nuestra ecuación número 9. ¿Vamos? Ahí. ¿Puedo calcular el tiempo cuando conozco el ángulo y la frecuencia angular? Pues sí, está dividiendo, pasa a multiplicar. Tiempo va a ser igual al ángulo barrido sobre la frecuencia angular. Esa es la ecuación número 10. ¿Puedo calcular el ángulo? Claro, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, el ángulo barrido va a ser igual al tiempo multiplicado por la frecuencia angular. Nuestra ecuación número 11. Puedo calcular el ángulo cuando conozco el tiempo y conozco la frecuencia angular. ¿Listo? Ahora, chicos, cuando yo doy una vuelta completa, ¿qué ángulo estoy barriendo? 360 grados. Pero lo vamos a manejar en términos de 2 pi radianes. 2 pi radianes, ¿cierto? ¿Y cómo le digo al tiempo que me gasto en dar una vuelta completa? Chicos. Bueno, Naren, ya que están encendiendo el micrófono. ¿Cómo llamo al tiempo Profe. que se gasta en realizar una vuelta completa? Profe, sería periodo. Muy bien, periodo. Es decir, que la frecuencia angular también la puedo calcular como 2 pi dividido entre el periodo. Y tenemos nuestra ecuación número 12. ¿Puedo calcular el periodo si conozco la frecuencia angular? Sí. Está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, que el periodo va a ser igual a 2 pi sobre la frecuencia angular. Ecuación 3. ¿Sí se han dado cuenta que hoy solamente ha sido despejes? Vamos Sí, a la ecuación señor. número 3. Cuando yo encuentro en el denominador el periodo, ¿cómo lo llamo? Por acá estaba. Miren, cuando yo encuentro el periodo en la parte de abajo, ¿se llama cómo? frecuencia. Frecuencia. Entonces, la frecuencia angular también va a ser igual a 2 pi multiplicado por la frecuencia. ¿Puedo calcular la frecuencia si conozco la frecuencia angular? Sí. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la frecuencia va a ser igual a la frecuencia angular sobre 2 pi. Y eso me da la ecuación número 15. ¿Listo?
Sí, profe. Bueno, entonces, como ustedes verán, cuando uno está con movimientos periódicos, no siempre van a ser una circunferencia. Tienden a ser circulares, pero no siempre va a ser una circunferencia. Por ejemplo, el movimiento planetario, que todos son movimientos periódicos, lo que describen es una elipse. ¿Sí? Un movimiento que sea periódico, que es muy conocido por toda la gente, ¿cuál es? Chicos, ¿cuál es? ¿Ninguno? El movimiento de un péndulo. El movimiento de un péndulo es un movimiento periódico. Eso lo descubrió nuestro amigo Galileo Galilei. ¿Listo? Pero ese no describe una circunferencia. Describe, dependiendo del ángulo, un cuarto de circunferencia, un sexto de circunferencia, más o menos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño cambio en este dibujito. En este dibujito. Y lo vamos a hacer definiendo un elemento. Ese elemento se va a llamar amplitud. La amplitud se va a llamar por la letra A. ¿Listo? Y esa letra A o la amplitud me va a decir que corresponde a la máxima posición con respecto a la posición de equilibrio que tiene un objeto afectado por un movimiento periódico. Máxima posición, positiva o negativa, que va a tener un objeto afectado por un movimiento periódico. Entonces vamos a cambiar acá en este dibujito para que se suba. Como aquí es menos R, vamos a decir que va a ser menos A. Como aquí es R, aquí va a decir que va a ser A. La máxima posición. ¿Con respecto a quién? Con respecto a esta, que llamamos la posición de equilibrio. ¿Listo? Eso va a ser la amplitud. Y el siguiente elemento que vamos a definir se va a llamar elongación. Profe, no se alcanza a ver. Sí. Elongación. La elongación la vamos a simbolizar por la letra X. ¿Y qué va a hacer la elongación? Pues va a ser cualquier posición que ocupe nuestro objeto de estudio con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, en nuestro dibujito, sigamos que aquí está el puntico que nosotros estamos hablando, a eso lo vamos a llamar X, elongación. Si el puntico está por acá, a esta distancia la vamos a llamar X, que es elongación. ¿Listo? La diferencia entre esta y esta es que esta es negativa. Y eso me permite saber si el objeto se encuentra por debajo o a la izquierda de nuestra posición de equilibrio en nuestro sistema de referencia, o está por encima del sistema de referencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el movimiento planetario de la Tierra, pues uno puede colocar un punto de referencia. Por ejemplo, para los de la zona norte, el punto de referencia de posición puede ser el invierno. El invierno se va a dar durante los últimos meses de diciembre. ¿Sí? Si ustedes lo hacen con los del hemisferio sur, por ejemplo con Argentina, pues las estaciones van a estar invertidas. Y ese podría ser un punto de referencia. El año podría no iniciar en diciembre, sino podría iniciar en junio. ¿Listo, chicos? Entonces depende del punto de referencia que ustedes tomen. Con esto hemos visto la parte del movimiento periódico. ¿Quieren un ejemplillo? Sí, señor. Sí, señor Un profe. ejemplillo. Sí, profe. Profe. Bueno, entonces vamos a decir que tenemos una pulidora. ¿Conocen las pulidoras? Sí, señor. Sí, señor. ¿Son rápidas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces el ejemplo dice que una pulidora marca Makita tiene un letrero que dice 12.000 revoluciones por minuto.
tiene un letrero que dice que son 12.000 RPM. ¿Listo? Y tiene, bueno, dejámoslo así. Tiene un letrerito que dice que tiene o que produce 2000 RPM. ¿Listo? Y debemos calcular varios elementos. El primero es el periodo, el segundo es la frecuencia, el tercero es la frecuencia angular, el cuarto, cuando ha pasado 5 cuartos de minuto, ¿cuánto es el número de ciclos? ¿Sí? Vamos a calcular un quinto, que vamos a decir qué tiempo transcurre para realizar 2000 ciclos. ¿Listo? Entonces, una pulidora de marca Makita tiene un letrero que dice o produce 12.000 RPM, calcula el periodo de la frecuencia angular, el tiempo, perdón, el número de ciclos cuando ha transcurrido un tiempo de 5 cuartos de minuto y el tiempo que transcurre para realizar 2000 ciclos. ¿Listo? Entonces vamos a realizar la solución. Lo primero, como siempre les he dicho, que debemos hacer es hallar los datos que me da el enunciado. El primer dato que me da el enunciado es que como me indica que son 12.000 revoluciones, el número de ciclos va a ser igual a 12.000. Y también me dicen el tiempo, porque me dicen por minuto. Entonces va a ser un minuto. ¿Listo? Y un minuto, pues en el sistema internacional, ¿a cuánto equivale, Naren? 60 segundos. Muy bien, 60 segundos. ¿Listo? Un minuto va a equivaler a 60 segundos. Entonces ya puedo arrancar con el literal 1, con el numeral 1. Me dicen calcule el periodo. Conozco el tiempo, conozco el número de ciclos, puedo calcular el periodo. Periodo va a ser igual al tiempo sobre el número de ciclos. El tiempo van a ser 60 segundos. El número de ciclos van a ser 12.000. ¿Cierto? ¿Y cuánto me da eso? Chicos. ¿Cuánto me da eso? A mí me dio 0.005. Muy complicado. Un cerito arriba o un cerito abajo. ¿Cuánto le da? 6 sobre 1200 segundos. Cesta de 6, 1. Cesta de 12, 2 y 2 ceritos. O sea, hace que el periodo va a ser igual a un 200avo de esa. ¿Listo? Y la pregunta que me pueden plantear ustedes es, profe, ¿usted siempre lo va a hacer simplificando? Sí, por una razón sencilla, y es que en el IFES a ustedes les van a pedir que simplifique. ¿Listo? Rara vez les van a pedir que multiplique completamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Ya calculé el periodo. ¿Puedo calcular la frecuencia? Pues sí. Entonces, 2. La frecuencia va a ser igual al número de ciclos sobre el tiempo. El número de ciclos van a ser 12.000. ¿Cierto? Y el tiempo va a ser 60 segundos. 12.000 dividido entre 60 me va a dar 200 segundos a la menos 1. Pero segundos a la menos 1 lo llamo hertz. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 200 hertz.
¿Listo? Listo, profe. Pero ya otra persona puede decir, ay, profe, ¿puedo utilizar otra fórmula? Sí. ¿Cuál sería la otra fórmula? Pues como aquí ya hay el periodo, pues puedo calcular la frecuencia como 1 sobre el periodo. Va a quedar 1 sobre 1 sobre 200 segundos. Aquí hago el proceso de la orejita, que ustedes ya se deben acordar. 1 por 200 me da 200 Hz. Si se dan cuenta que me da el mismo resultado, o sea, lo puedo hacer por esta o lo puedo hacer por esta. ¿Listo? Ok, muchachos. Ok, profe. Bueno. ¿Qué me dice la tercera pregunta? Pues calcule la frecuencia angular. Frecuencia angular va a ser igual a 2pi sobre periodo. Eso va a ser igual a 2pi sobre el periodo. ¿El periodo vale cuánto? 200 segundos. Mitad de 2,1, mitad de 200, 100. Eso me va a quedar pi sobre 100 radianes por segundo. La frecuencia angular va a ser igual a pi radianes por segundo. ¿Listo? Hay un error. ¿Cuál fue, Naren? Aquí el periodo es 1 sobre 200. Entonces me queda 1 por 200, perdón, aquí me da 400 pi. Esto no va acá. Perdóneme por ese pequeño error. Estaba pensando en la siguiente parte. Omega va a ser igual a 400 pi radianes por segundo. Profe, ¿lo puedo hacer con la frecuencia? Sí, señor, lo puedo hacer con la frecuencia. ¿Cómo lo harían ustedes con la frecuencia? Pues la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Omega va a ser igual a 2pi multiplicado por 200 Hz. O sea que 2 por 200 me da 400 pi radianes por segundo, que es el mismo resultado que obtuve con esta primera fórmula. ¿Listo? Y no olviden que es sobre 1. 1 sobre 200. Por favor, me corrigen ese pequeño error. Es que hoy no traje mi borrador de tablero digital. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, nos vamos para el cuarto. Entonces, en el cuarto me están preguntando, ¿cuántos ciclos? Están preguntando el número de ciclos cuando el tiempo es igual a 5 cuartos de minuto. Entonces, Naren, no, mejor, Kevin, ¿cuántos son 5 cuartos de minuto en el sistema internacional? Paulita Martín, ¿cuántos son 5 cuartos de minuto? Profe, perdón. Profesor, sería como, venga, como 75 segundos. ¿Cuántos? 75 segundos. Muy bien, ¿Sí? 75 segundos. Sí, señor. Perdón Porque si no un le cuarto de minuto son 15 segundos, ¿cierto? Y eso multiplicado 15 por 5 me da 75 segundos. Entonces ya conozco el número de ciclos, perdón, conozco el tiempo y me está preguntando el número de ciclos. Entonces, dentro de los resultados que yo ya hallé, sea el periodo, sea la frecuencia, pues yo puedo calcular el número de ciclos, ¿cierto? Entonces, con cuál quieren trabajar, con el periodo o con la frecuencia.
Me parece que es más fácil con la frecuencia. Entonces, el número de ciclos va a ser igual a... ¿A qué va a ser igual? Al tiempo multiplicado por la frecuencia. Entonces, ¿cuánto nos dio el tiempo? 75 segundos. Por la frecuencia que nos dio 200 Hz. ¿Sí? Entonces, los Hz con los segundos, Shaolin Pingüín, y me va a quedar que el número de ciclos va a ser igual a 75 por 200. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 15.000 ciclos. ¿Listo? Sí, Ustedes son señor. hábiles en multiplicar. Miren, 75 por 2, 150. Están esos 150. Y los dos ceros del 200 los agrego. Y ya le coloco el punto que me indica las unidades de 1000. 15.000 ciclos. ¿Listo? Y nos vamos para el quinto y último del ejemplo. Entonces me dicen, ¿qué tiempo tarda en realizar? ¿Qué tiempo tarda en realizar 2000 ciclos? ¿Listo? Entonces yo puedo calcular ese número de ese tiempo, pues, con la ecuación número 3. Entonces, ¿alguien me acuerda de la ecuación número 3? Tiempo es igual a ¿qué? Periodo por número de ciclos. Periodo por número de ciclos. Eso va a ser igual al periodo 1/200 de segundo. ¿Por cuántos ciclos? 2000. ¿Listo? O sea que el tiempo va a ser igual a... ¿Cuánto le da? 2000 dividido entre 200. 10 segundos. O sea, la respuesta debe ser, tarda 10 segundos en realizar 2000 ciclos. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, chicos. Entonces, se me olvidó decirles una cosa muy importante. Y es que los viernes vamos a tener la clase sincrónica. Y cuando tengamos clase en el colegio vamos a tratar de resolver las dudas y que aparezcan en la solución de la guía. ¿Listo? Para no estar repitiendo la misma clase. Además, creo que nos vamos a ver como una vez cada 15 días, cada 20 días. ¿Listo? Y eso nos atrasaría. Entonces, vamos a estar trabajando de manera virtual, que es lo que estamos haciendo hoy, y de manera presencial para resolver dudas y adelantar las guías. ¿Listo? Los trabajos se van a seguir entregando por Classroom. ¿Listo? No me van a decir, profe, es que no puedo entregar. Yo se lo traigo aquí al colegio. No. Ustedes saben que si Dios no lo quiera, alguno de ustedes afectado por el SARS-2, entonces, y llega a estornudar sobre el cuaderno, pues el virus queda ahí, se cultiva, me lo entregan a mí, yo reviso, me ensucio las manos, me la paso por los ojos y entonces yo me enfermo. Y yo soy un elemento muy bello para dejar de existir en este momento. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno. Ahora sí, podemos hablar de movimiento armónico simple. O más. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? La definición es muy sencilla. Dice así. Es el más sencillo de los movimientos periódicos. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Es el más sencillo de los movimientos periódicos. Y está caracterizado
o su característica principal es que la fuerza neta va a ser una fuerza recuperadora. ¿Listo? Entonces tenemos dos conceptos importantes. La fuerza neta, ¿cierto? Que nos la da la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y el segundo elemento es la fuerza recuperadora, que nos dice que siempre que un objeto sea afectado por una fuerza recuperadora, va a tratar de volver a la posición de equilibrio, ¿cierto? Y además va a estar dirigida en dicha dirección. Es decir, si yo tengo un punto de equilibrio acá y yo me alejo, la fuerza recuperadora me va a jalar hacia acá. ¿Sí? Si este es el punto de equilibrio y yo me muevo hacia acá, la fuerza recuperadora va hacia allá. ¿Listo? Siempre va a ir en sentido contrario, en la dirección del punto de equilibrio. ¿Listo? Y va a ser proporcional a una constante. ¿Listo? Por ejemplo, cuando ustedes cogen un resorte. Cuando ustedes cogen un resorte, digamos un cauchito, entre más lo jalen, más fuerza va a hacer el cauchito para volver a su posición de equilibrio. Entonces vamos a hablar de fuerza recuperadora. Y la definimos como F va a ser igual a menos KX. ¿Listo? F va a ser igual a menos KX. Es decir, que va a ser proporcional a la elongación. ¿Se acuerdan que esta de aquí la llamábamos elongación? Entonces, entre más lo estiro, más fuerza va a haber. Y me dice que el signo menos es que siempre va a estar en dirección a la posición de equilibrio. Ahora, la fuerza neta. La fuerza neta me la da la ley de Newton. Y la fuerza neta me dice que es igual a masa por aceleración. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces voy a hacer una acotación adicional. ¿Listo? Que les va a tocar por dogma. ¿Ustedes están viendo matemáticas este año? Sí. Entonces asumo que sí. En cálculo, la aceleración se simboliza de esta manera. ¿Listo? Este es como un 6 invertido. ¿Listo? Pues va a ser la segunda variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Con todos esos tres elementos, esas tres informaciones, puedo comenzar a definir matemáticamente el movimiento armónico simple. ¿Y cómo lo defino? La fuerza recuperadora, entonces fuerza recuperadora, eso es fuerza neta. La fuerza recuperadora va a ser igual a la fuerza neta. Y si son iguales, puedo decir que menos Kx va a ser igual a masa por aceleración. Pero aquí dijimos que la aceleración es esta expresión. Entonces, esto se me va a transformar en menos Kx va a ser igual a masa por esta expresión. ¿Listo? Ya copiaron porque voy a cambiar de tablero. ¿Copiaron? Sí. Chicos. Sí, profe. Bueno. Vamos para acá. Ya. Trabajamos bien en esta menú. Entonces, digamos en que menos Kx va a ser igual a la masa por d2 de T2. Está restando, pasa que si está restando, pasa que A sumar.
Entonces, nos va a quedar que la masa, les voy a leer esto, de 2x de T2. De 2x de T2 más kx va a ser igual a 0. ¿Listo? Si yo divido toda la expresión por m, ¿qué me va a quedar? Voy a dividir aquí por m. Por m y aquí dividido por m. Entonces, m con m se va. Solamente esta m. Me va a quedar una m acá. Ojo con eso. Y 0 dividido entre 0, entre m me da ¿cuánto? Bueno, 0. De 2 de T2 más k sobre m x va a ser igual a 0. Y esa expresión, queridos estudiantes, se llama la ecuación general del movimiento armónico simple. ¿Listo? Es decir, siempre que ustedes le hagan el análisis de fuerzas al movimiento de un objeto y lleguen a esta expresión, a una expresión muy parecida a esta, les va a corresponder a un movimiento armónico simple. ¿Listo? Donde, ojo lo que va a aparecer acá, donde omega cuadrado va a ser igual a k sobre m. ¿Listo? Entonces, ¿qué es omega cuadrado? Pues la frecuencia angular. Entonces, si yo quiero hallar la frecuencia angular, va a ser igual a la raíz cuadrada de k sobre m. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, Bueno. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí. Simplemente les he dicho, siempre que lleguen a esta expresión, movimiento armónico simple, sale la pintura. La próxima clase vamos a comenzar a ver movimientos que son armónicos simples. ¿Listo? Entonces, para ello, necesito que estén presentes de hoy en 8 días, porque ya vamos a comenzar a analizar un movimiento armónico simple. ¿Listo? En específico. Por hoy, muchachos, vamos a dejar la clase ahí porque sé que tienen clase con el profesor Antonio. ¿Listo, muchachos? Listo, Listo, profe. profe. Bueno, Buen día. muchachos, muchísimas gracias. Gracias, profe. Que haya quedado clara gracias, la profe. profe. Listo, ahí. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Chao. Yo, profe. Chao, profe. Chao. Chaito.